Hoy es 7 de mayo y en cuestión de media horita, 3/4, empezará la presentación de los nuevos iPads. Y aprovechando este lanzamiento y que yo sé que muchos de vosotros estabais esperando este momento, ya sea para o bien renovar el iPad que tenéis o bien comprar vuestro primer iPad, he pensado que sería ideal poder subiros este vídeo donde os explique todo aquello que a mí me habría gustado saber antes de adquirir mi iPad Air. Así que nada, primero de todo vamos a iniciar directo porque sí, vamos a estar retransmitiéndolo con la banda y si te perdiste el directo no te preocupes, tendrás el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Y luego os cuento. Uy. Vale, pues ya tenemos aquí los nuevos iPads. Han sacado un nuevo iPad Pro, un nuevo iPad Air y han bajado el precio del iPad normal. En cuanto a accesorios tenemos el nuevo Apple Pencil y el nuevo teclado. Y en cuanto a aplicaciones han mejorado tanto Final Cut como Logic Pro. Este vídeo voy a dividirlo en varios capítulos como ya habrás notado en la línea de tiempo, así que te invito a que saltes al capítulo que más te interese. Así que si estabas dudando entre qué modelo comprar viendo ahora los nuevos iPads, puede que este vídeo te sea útil. Vale, vamos allá. Obviamente si estás pensando renovar tu iPad o adquirir tu primer iPad, yo te recomiendo que te plantees primero de todo qué modelo necesitas. Porque si algo te puedo recomendar, bajo mi experiencia, es que sepas para qué necesitas un iPad. Por ejemplo, si eres estudiante, se recomienda que vayas directamente por la gama más básica, por el iPad. A secas. Es una gama más sencillita, no vas a tener ni la mejor pantalla en cuanto a resolución, a colores, a brillo, ni tampoco va a ser compatible con algunos accesorios que a lo mejor tenías esas inquietudes en probar, como por ejemplo un Apple Pencil un poquito más pro, que ahora hablaremos del nuevo Apple Pencil, o por ejemplo el teclado tan clásico de Apple como el Magic Keyboard. Pero de accesorios, como has visto en la línea de tiempo, hablaremos más adelante. Si vamos ahora a la página oficial de Apple, en mi caso de España, y filtras aquí donde pone iPad y le haces clic, vas a poder ver todos los modelos que existen a día de hoy, ¿vale? Estoy grabando este vídeo de iPad. Incluso ya están disponibles los que acabamos de ver en la presentación. Y es aquí donde vas a poder ver ese iPad del que te acabo de hablar, llamado también como iPad de estudiantes, el iPad Air, el iPad Pro y también, aunque no sea tan importante, el iPad mini. Todas estas versiones de iPad son válidas para cualquier usuario, por supuesto, pero entenderás que no es lo mismo a nivel prestaciones un iPad mini que un iPad Pro. Y no solamente por la pantalla, brillo, colores, como antes te he comentado, sino también por algo que es obvio, el tamaño. Y hablando de tamaños, me voy a centrar entonces en los nuevos iPads, tanto el iPad Air como el iPad Pro, porque estos dos ahora los encontramos en los mismos tamaños, tanto de 11 pulgadas como de 13 pulgadas. La diferencia entre el Air y el Pro la encontramos sobre todo en la pantalla, aunque yo te recomiendo que vayas al apartado de comprar un iPad, y aquí es donde vas a poder ver todos estos modelos y las características técnicas. Además, si deslizas un poquito, puedes ver el apartado qué iPad elegir y si haces clic aquí vas a poder ver esa comparativa. De hecho, puedes seleccionar entre qué iPad y qué iPad estás dudando. Algo también importante que debes fijarte a la hora de comprar un iPad es el chip, que en este caso ya vamos por el M4 que justamente han implementado en los nuevos iPad Pro. El chip básicamente va a hacer que sea más potente el iPad, tanto a nivel que sea más rápido como la fluidez, como los gráficos, y gracias a toda esta potencia pues hace que ciertas aplicaciones sean compatibles en un modelo y en otro modelo no lo sean tanto. Hay una cosita nueva que han implementado en este nuevo iPad que no encontramos en ningún otro iPad del mercado a fecha de hoy, y es el Face ID,
clásico típico que tenemos en los iPhone. Así que si buscabas Face ID, que sepas que el único que tiene es este nuevo iPad que acaban de lanzar, Pro. Y en cuanto al iPad mini, pues poco te puedo contar ya que no lo han renovado. Así que lo de siempre, si quieres un modelo mini tienes que tener muy claro que el tamaño es mini. Y eso obviamente significa que la pantalla va a ser muy pequeñita y que probablemente a nivel de productividad pues se te quede un poco corta si pretendes, por ejemplo, tener como yo ahora mismo 2 ventanas abiertas al mismo momento, porque el iPad mini no tiene organizador visual, ni split view, ni nada de eso. Una vez tenemos claro el modelo, toca elegir tanto colores como la capacidad. En cuanto a colores, para empezar tendríamos la gama básica, el iPad a secas, ahí tienes como una gama de colores muy potente, muy vibrante. En cuanto al iPad Air, siempre tienden a los colores un poquito más pastelitos. De hecho, el iPad que se acaba de presentar ahora lo podemos encontrar tanto en gris espacial, blanco estrella, que hasta aquí ninguna novedad, el mío es en blanco estrella, por cierto, pero también lo tenemos en púrpura y en azul. Y los iPad Pro sería como esa gama más seria, enfocada más pues tal vez a un público más profesional, con esos colores tan clásicos de Apple para las gamas Pro, con acabado negro espacial o plateado. Sobre el mini no voy a hablar más en este vídeo porque se nos va un poquito más de la ecuación. Creo que va a un público muy concreto, así que si te interesa el iPad mini, te voy a dejar en la descripción y en la tarjetita que está saliendo por aquí el vídeo que hizo Albert sobre su experiencia con el iPad mini, por si alguien está interesado en adquirir ese modelo. Entonces, visto los colores, entramos en el siguiente tema, la capacidad. Para mí la capacidad es un tema que sinceramente depende mucho del presupuesto que tengas. No quería hablar del presupuesto ya, pero es que para mí sí que depende bastante. No es lo mismo que tengas un presupuesto de 500 euros que un presupuesto de 1.300 euros. Más que nada porque gracias a ese presupuesto vas a poder guiarte mejor en cuanto al modelo, lo que acabamos de hablar, como también qué capacidad elegir. En el caso de mi propio iPad, yo solo tenía 2 opciones de capacidad a elegir, o bien 64 GB o bien 256. Claramente 64 GB en 2024 es muy poco, pero 256 elevaba el precio muchísimo. Y ya de por sí a mí me costó casi 800 euros este iPad de aquí. En cambio, por ejemplo, el nuevo iPad Air de 11 pulgadas, por ponerte un caso con M2, que se acaba de presentar para mí hace cuestión de minutos, ya no lo encontramos en una capacidad mínima de 64 GB, menos mal. Parte directamente de 128, lo cual es algo que yo lo habría agradecido en el momento que me compré el iPad. Para los más curiosos, que sepáis que también lo tenéis en 256, 512 y 1 tera. El tema de la capacidad siempre os he dicho que es algo muy subjetivo y va a depender mucho de vuestro caso particular. Yo en mi caso, por ejemplo, al iPad no le doy un uso profesional, no le doy un uso intenso, no lo necesito llenar ni de fotos, ni de documentos, ni de aplicaciones, ni de pelis. Le doy un uso muy puntual y además es que no almaceno prácticamente nada en él. Todo lo que tenga que ver con el Pencil solo me lo permite hacer a día de hoy el iPad. Así que por mi parte, también te digo, por el presupuesto que yo tenía en ese momento, no quería pagar más de 760 euros, 780 euros, que es lo que me costó el iPad. Si en tu caso ves claro que va a ser o bien tu dispositivo principal o bien que necesitas almacenar ya sea contenido multimedia porque quieras tener todas las series de Netflix descargadas o simplemente quieras llenarlo de documentos por la uni o lo que sea, pues yo te recomendaría elegir al menos 128 GB para arriba. Y si, bueno, no tienes presupuesto, que solamente tienes acceso a pocas gigas o incluso 128 a ti se te quedan cortas, yo algo que te recomiendo, que sé que no es lo más óptimo por el tema de cargar un accesorio más, sería adquirir un SSD que no pese mucho, como es el que tengo yo, de SanDisk, que también te lo voy a dejar de Amazon en la descripción para que le eches un vistazo. Lo puedes elegir de diferentes capacidades. Yo, por ejemplo, tengo uno de 1 tera y me va súper bien y es una manera de ampliar ese almacenamiento. No almacenamiento interno, pero sí que podrías tener almacenamiento externo para, por ejemplo, el tema de documentos, tenerlos ahí y no almacenar, como digo, internamente. Más que nada porque al final el SSD es un accesorio buenísimo, no solamente para el iPad, sino que también luego te puede servir tanto el iPhone, si tienes iPhone 15 con USB tipo C, como también cualquier Android, PC o incluso MacBook. Sea cual sea. Si eres de las personas que les gusta ir al último modelo posible, que sepas que en este caso te vas a beneficiar. Porque como te he dicho, el nuevo iPad Air, que sería como el modelo que yo elegiría de nuevo, un iPad Air, no Pro,
y aparte, como te he dicho, de 128. Y lo mejor no es eso, lo mejor es el precio. Porque sí, amiga, vamos a entrar en el tema que más nos duele, el precio. Si, por ejemplo, elegís el de 11 pulgadas y blanco estrella, que sería como el que tengo yo, parte de 700 euros, que ya es menos de lo que pagué yo por 128 gigas. Yo, en este caso tan concreto, iría a por el nuevo iPad Air si tenéis ese presupuesto. Si no tenéis ese presupuesto, a lo mejor podéis encontrar ahora mismo un iPad Air de 256 pero de quinta generación, perdiendo algunas ventajas que ahora hablaremos sobre accesorios nuevos que se han presentado, pero lo que sí que tendríais es un muy buen iPad con muy buena potencia de chip M1 en este caso y seguramente bastante rebajado teniendo en cuenta el precio del nuevo iPad Air. Pero ahí ya no me meto porque depende mucho de desde dónde me veáis y qué tiendas tengáis en vuestro país. Pero si lo veo en Amazon muy rebajado, lo tendrás en la descripción, así que échale un vistazo por si acaso. Y si en tu caso no quieres el Air y quieres el iPad, el normal, que sepas que también estás de suerte, porque si hablamos de precio, no han lanzado un nuevo iPad, pero si nos fijamos en la web de Apple aparece ahí como que tienen nuevo precio, y es que lo han rebajado. Para mí este iPad es genial por el precio que tiene para introducirte en el mundo del iPad para estudiantes o, por ejemplo, para mi padre, que es justamente el que tiene él, para ofimática, casual, para ver contenido tanto en YouTube, películas, creo que es ideal. Además que tienes acceso a accesorios muy interesantes que ahora también comentaremos. Y para los más curiosos, que sepáis que más o menos lo han rebajado unos 100 euritos. Así que ni tan mal. Y ahora sí, vamos al siguiente tema. Accesorios. A ver, si algo tengo claro y he ido aprendiendo durante este último año teniendo iPad, es que el iPad de por sí es un dispositivo súper versátil y que lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Pero que depende con qué accesorios lo combines, puede variar su uso. Así que aprovechando que estamos hablando de mi experiencia y mi uso, si te parece te voy a recomendar los accesorios que para mí se han vuelto indispensables según el uso que yo le he ido dando. Pero antes de entrar en mis propios accesorios, comentarte que si estás comprando tu iPad desde la propia web de Apple, que sepas que te van a sugerir que añadas ciertos productos para complementarlo, que es justo lo que te intento decir en este apartado, ¿vale? Entonces, seguramente te sugieran dos accesorios, el Apple Pencil y el Magic Keyboard. Voy a comentarte estos dos porque yo no tengo ninguno de estos porque no me parecen accesorios económicos. No obstante, me parecen accesorios súper top y que si tienes el presupuesto, te los recomendaría de una. Entonces, a la hora de elegir estos accesorios, si no los compras en pack con este nuevo iPad que tengas ya en el carrito, si los vas a comprar separados, ten en cuenta varias cosas. Primero, la compatibilidad, porque no es lo mismo tener un iPad normal, el de 10ª generación, que un iPad Air, como el mío, que no un iPad mini, ni tampoco el nuevo iPad Pro que acaban de lanzar ahora con chip M2. Y mucho menos tampoco el nuevo iPad Air con chip M2 que acaban de lanzar, porque ahora se nos amplía la gama de Apple Pencils y de teclados y de todo. Entonces, es súper importante que antes de comprar nada, aunque lo compres luego en Fnac, en Catwin, en MediaMarkt, donde lo compres, vayas a la web de Apple, al apartado de iPad y filtres por Apple Pencil o teclados, lo que te interese. Si le das Apple Pencil, por ejemplo, que claramente podríamos decir que es un accesorio estrella para un iPad, vas a ver que ahora tenemos 4 modelos distintos. Entonces, fíjate sobre todo en el apartado de compatibilidad. Ahí va a poner compatible con tal. Fíjate en el iPad que quieras adquirir, qué modelo es y por lo tanto qué Apple Pencil necesita tu modelo de iPad. Es probable que tú tengas, por ejemplo, el iPad 10, te quieras renovar al iPad Air y casualmente ese Apple Pencil no funcione para tu nuevo iPad, así que también te tocará renovar Apple Pencil. Y obviamente esto es algo que nos fastidia, así que antes de comprar nada, por favor, comprobad la compatibilidad de ese accesorio. Y bueno, ya que estamos hablando de los Apple Pencil, si os parece comentamos el nuevo Apple Pencil llamado Apple Pencil Pro. A priori muchos de vosotros seguramente no será vuestra opción porque solo es compatible con los nuevos iPads que acaban de salir, tanto el iPad Pro como el iPad Air con chip M2. Así que si tienes en mente reservar para poder comprar estos nuevos iPads, este es el Apple Pencil que necesitarías. Pero hay una opción de Apple Pencil muy económica que, bueno, obviamente pierdes muchas prestaciones muy chulas, muy top de un Apple Pencil, pero sí que es compatible con prácticamente todos. Y es este que estás viendo ahora mismo en pantalla, que es el de tipo C, que salió hace relativamente poco. Y en cuanto a teclados pasa prácticamente lo mismo, ¿eh? Vamos a iPads, le damos a teclados, le damos a comprar
Y aquí vas a ver ya los 3 modelos de teclado que actualmente está vendiendo Apple. Y para el tema del teclado te voy a decir exactamente lo mismo. Como habrás visto, el Magic Keyboard nuevo, que es el de para iPad Pro, lo deja bastante claro con el nombre. Solo es compatible con los nuevos iPad Pro, ¿vale? No los anteriores, solo los nuevos, los de chip M2. Vamos entonces a centrarnos en el Magic Keyboard o en el Magic Keyboard Folio, que la diferencia básicamente a grandes rasgos sería que el Magic Keyboard queda como más flotando en el aire y queda como si fuera un MacBook, por así decirlo, y el otro, pues no, tienes que tener una superficie plana para dejarlo caer, un poquito como el de Logitech sería, ¿vale? Eso sí, también observar la compatibilidad, porque el Folio solo sería para el de 10ª generación, así que eso siempre, por favor, compatibilidad, siempre tenerlo en cuenta. Entonces, en cuanto a accesorios, os cuento un poquito bajo mi experiencia lo que yo opino, ¿vale? Para mí, imprescindibles sí o sí, que compraría nada más haber comprado el iPad, sería una funda. Pero no una funda con teclado ni nada, simplemente una funda que lo pueda proteger levemente y ahora mismo no tengo la tapita, pero lo estaréis viendo igualmente a partir de ahora. Una funda que o bien se pueda extraer la tapa, como es mi caso, que es de Elago. No es muy barata, cuesta unos 50 euros, pero está genial porque es magnética y podemos añadir otros accesorios que ahora te enseñaré. Entonces, esta me encanta porque se puede retirar la tapa y queda súper sutil, como ves, y aparte con esa tapita puedes doblarla y poder tener una especie de stand, que eso es comodísimo para poder consumir contenido. Así que, por esa parte, para mí, indispensable una fundita. Opcionales, pero muy útiles. Aquí sí que entraría la categoría funda con teclado o funda con teclado y trackpad. En el caso de no tener funda con trackpad, entonces mirar un ratón, por ejemplo, pequeñito, silencioso, que no pese, como por ejemplo la gama Pebble 2 de Logitech. Y si la funda pues no tiene teclado y quieres tener un teclado, pues también, por ejemplo, el de la gama Pebble de Logitech también es súper pequeñito, duradero y además está genial. Así que bueno, ahí te dejo el dato por si te interesa. A ver, por si te lo estás preguntando, creo que está claro, pero yo lo prefiero con trackpad. Más que nada para tener esa sensación de ser más MacBook. Si no es tu caso, si no lo quieres para escribir o para productividad en general, es un accesorio, como digo, que no es necesario, pero es muy práctico para la gente que sí que lo necesite. ¿En qué casos lo veo necesario? Para estudiantes también está disponible el de Logitech, por ejemplo, no la versión con trackpad, pero bueno, podéis encontrar una muy similar, sin trackpad obviamente, y además más económica, para la gama de iPad a secas, la 10ª generación, por ejemplo, que sería como he dicho al principio, el iPad de estudiantes, entonces es una opción más económica. Si no, tanto para la gama Air como la gama Pro, el de Logitech, que es el que tengo yo, maravilloso, aunque no os recomiendo exactamente el modelo que tengo yo, ¿vale? Yo os recomiendo el que se puede extraer la tapa, creo que es mucho más cómodo. Entonces, todos estos productos en la descripción para que les puedas echar un vistazo. También, siguiendo con estos opcionales pero muy útiles, serían adaptadores. Por ejemplo, si lo quieres utilizar para trabajar, que tengas un adaptador que lo puedas conectar con tipo C, con HDMI, como sea necesario, a un monitor que tengas. De esta manera ampliarías la visión y puedes llegar a conseguir un iPad como enorme, que además, si utilizas ciertas opciones como el Split View o el organizador visual, puedas tener una herramienta de productividad súper chula. Así que ahí va el consejito del día. Luego también entraría la gama de el Pencil, el que quieras, ¿vale? Hay Pencils en AliExpress por 20 euros, que no sé muy bien cómo irán. Luego tienes, por ejemplo, el que tengo yo de Banks, súper básico, pero que te va a servir para escribir, que está en torno a los 30 euros, 40 euros. También te dejaré el link en la descripción. Esto es de afiliados, aviso. Y luego también tendrías otras opciones muy buenas, que no son de Apple, pero son de Logitech, marca súper top y que yo te voy a recomendar siempre, que lo tengo prácticamente todo yo de Logitech. Y sería el crayón de Logi, ¿vale? Tanto con tipo C como Lightning, el que prefieras. Yo obviamente tengo el de tipo C. Y luego ya por último, a mí es algo que me gusta, es totalmente opcional como digo, y es un protector de pantalla, no tanto para proteger la pantalla, que ojo, también depende del uso que le des, sino también este tipo de protector que tenga como una rugosidad a la hora de escribir, dibujar, creo que le da como un toque más realista y a mí personalmente me gusta mucho. Yo tengo el de Banks, pero yo os recomendaría también el de Paperlike, que es el que tiene Albert, es mucho más suave, no, pero es como, no sabría decir, es más fina y creo que el tacto es distinto y a mí me gusta más. Pero bueno, yo tengo la de Banks y es la que sigo teniendo y súper contenta. Y otros accesorios muy prácticos, entre ellos estaría el SSD que te he recomendado al principio. Luego también una funda de transporte, pues si te lo quieres transportar para llevarlo a la uni. Un stand fijo, como tengo yo,
pues por ejemplo para, yo qué sé, ver vídeos de YouTube o películas, pues es mucho más cómodo a la hora de, mientras estás comiendo, tener un elevador, ¿no? Pues un stand donde ponerlo ahí, que por cierto, el stand que tengo yo es de Lago y si tenéis la funda de Lago, al ser magnética, funciona perfectamente. Si no, deberíais tener la funda, porque el propio iPad tiene imanes, pero funciona mucho mejor si le pones una funda magnética, claro. Y luego ya por último, pues otros adaptadores que probablemente encontrarás en la página web de Apple o incluso Amazon, por si necesitarás conectarle algo que tengas tú por casa y que necesites que el iPad tenga. Y con esto realmente ya finalizamos. Vamos a pasar ya al último tema, que es pues las conclusiones. Y es que realmente este apartado se lo quiero dedicar a una de las primeras frases que he dicho cuando me he sentado aquí, y es el ¿necesitas realmente el iPad o es un capricho o lo que sea? Por supuesto, tú puedes comprarte lo que te dé la gana, es tu dinero, haz con él lo que tú quieras, pero sí que es cierto que si, por ejemplo, tienes un MacBook ya, surge la duda de ¿necesitar entonces un iPad? Yo siempre voy a decir, y ya lo digo con propiedad, que el iPad es el más versátil, el producto más versátil de Apple, porque puedes hacer prácticamente todo a día de hoy. Yo siempre lo voy a recomendar siempre y cuando tú vayas a darle cierto uso. Por ejemplo, si no tienes ni MacBook ni iPad, yo creo que me iría por un MacBook. Pero si lo que me dices es que Judith, yo lo que quiero es dibujar, hombre, pues tu primer dispositivo entre un iPad y un MacBook, me iría por el iPad, más que nada porque el MacBook pues no te va a permitir dibujar a no ser que te compres una tableta gráfica, ¿no? Entonces va a depender mucho de los usos de cada uno y de las prioridades que le vayáis a dar. ¿Que lo queréis como un complemento? Bueno, lo que he dicho antes, que gaste el dinero en lo que quiera, ¿no? Y para lo que quiera. Yo en mi caso siempre lo voy a decir, y si necesitas más argumentos te dejo por aquí el vídeo que hice de mi experiencia con el iPad, pero básicamente lo compré por creación de contenido, porque me iba bien por el canal, por enseñaros, por ejemplo, poder hacer el vídeo de hoy, ¿no? Pero también porque es una herramienta que utilizo mucho a la hora de escribir, tomar notas a mano, y también lo utilizo como monitor para ver vídeos de YouTube. Pues no suelo coger el MacBook porque lo tengo en el estudio y por casa pues me voy llevando el iPad. Para estos casos, de hecho, y se agradece que hayan sacado un tamaño más grande del iPad Air, que actualmente solo teníamos este tamaño. Entonces aquí también, por cierto, el tema del tamaño, que lo he dicho al principio, valorarlo, ¿vale? Si necesitáis una pantalla enorme o más pequeñita. Entonces, no lo sé, aquí ya depende de cada uno. Esto es todo lo que a mí me habría gustado saber. Es un accesorio que no pesa, además los nuevos iPad Pro que han sacado ahora los han hecho hiper ligeros y súper finitos, así que bueno, también es una opción a valorar. Eso sí, son los más caros de toda la gama iPad, así que valóralo también por esa parte. Han incluido algunas cositas bastante chulas y todo, chicos, aquí hay que esperar un poquito. Se está ya preparando para implementar la inteligencia artificial, que llegará prácticamente en breves con la WWDC. Así que estaremos todos ahí bicheando, porque en septiembre ahí sí se van a venir muchas novedades con iOS 18 y el resto de sistemas operativos. Nada, chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Es la primera vez en mi vida que hago un vídeo pues reaccionando a novedades o hablando un poquito de cosas más técnicas, así que me acabo de estrenar. Espero que os haya gustado y por fin, sed sinceros, decidme en comentarios si os ha servido, si os ha gustado este formato, porque a lo mejor pues os puedo traer productos nuevos en este formato que a mí pues siempre he dicho que no se me da bien, pero a lo mejor sí se me da bien. Así que nada, oye, aprovecho para decíroslo, vosotros cambiaríais, porque... Ah, sí, claro, perdón, se me olvidó decíroslo. Si tenéis pensado renovar un iPad, si lo hacéis desde la propia web de Apple o si vais a una Apple Store, si la tenéis cerca, que sepáis que tenéis el plan Renove. Que eso significa, que es algo lo que os iba a decir justo ahora, porque me lo estoy planteando. Eso significa que dais vuestro iPad, os lo revaloran y os dicen, mira, pues por este iPad te doy 400 euros, que es lo que te ahorras en el importe que cueste el nuevo producto que te vayas a comprar, en este caso un iPad. Esto sirve tanto para iPhone, Apple Watch, para lo que sea. Así que es una opción a valorar en cuanto a renovar ciertos productos. Yo en mi caso, ¿me recomendaríais pasarme al nuevo iPad y así os lo traigo al canal y devuelvo este, teniendo en cuenta los accesorios que ya tengo? Sería renovarlo todo. Así que bueno, decidme en comentarios si os apetece ver contenido de iPad, los nuevos iPad, y si probamos algún accesorio nuevo o lo que sea,
Me gustaría muchísimo saber vuestra opinión, si os gustaría traer este tipo de contenido al canal, no lo sé. Y nada, sería un vídeo así, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho la charleta. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos. Te dejo por aquí este, que a lo mejor aún no has visto y creo que puede interesarte también. Un besito.